Tengo vasodilatadores, que son los mayores, y los que disminuyen volumen. Acá ya están todos avanzados, que son los diuréticos. Como vasodilatadores, que hemos ido avanzando desde comienzo de año. El primer grupo terapéutico que avanzamos fueron los agonistas, adrenérgicos, alfa 2, alfa-metildopa, guanilina, guanabenzo, guancacina. Los bloqueadores de receptores alfa, vimos después, trazosina, terazosina, doxazosina. Eso es lo menos usado. Después vimos beta bloqueantes, muy usados. Antiguos beta bloqueantes hacen vasoconstricción inicial despacitamente, no severa, y después son vasodilatadores. Los nuevos beta bloqueantes superiores. Después vimos los IECA, la clase anterior, hermanito de los IECA, vimos los ARA2. ¿Qué me falta? Como vasodilatadores hoy hacemos los antagonistas del calcio. Antagonistas del calcio. ¿Qué falta? Nitratos y nitritos, que lo vamos a ver en angina de pecho. Y después falta un par en minoxidil o hidralazina, que lo vamos a hacer al final. Vamos con antagonistas de calcio. Vamos a pensar. ¿Dónde interviene el calcio en el organismo? ¿Qué reacciones están mediadas por calcio? Contracción. Mi músculo se contrae, mi músculo cardíaco se contrae gracias al calcio. Mis músculos esqueléticos se contraen gracias al calcio. A la neurona ingresa calcio y la neurona se despolariza y libera sus neurotransmisores. En la embriogénesis interviene el calcio. ¿El calcio será un factor de coagulación? Para muerte celular. Sí, claro. Y si el calcio se queda por mucho tiempo dentro de la célula, ¿qué hace? Apoptosis y muerte celular, necrosis, más que apoptosis. ¿Está bien? Pero nosotros vamos a avanzar hoy antagonistas de calcio. Son miliequivalentes de calcio, cantidades chiquitas las que nosotros vamos a bloquear. ¿Qué me dice la palabra antagonista de calcio? Bloqueo competitivo, competitivo reversible, esto no pinta nada. Bloqueo competitivo reversible por los canales del calcio tipo L. Hay canales de calcio tipo L, O, N, P, canales rápidos. Con los que yo voy a trabajar hoy son los canales tipo L. ¿Qué significa canales tipo L? Son canales lentos. Sobre ellos voy a trabajar. Y ahora vamos a pensar qué es lo que pueden hacer estos fármacos. Y nos vamos a concentrar en dos características de los fármacos antagonistas de calcio o bloqueadores de calcio. Y vamos a decir que ellos, para actuar, van a tener dos características. Una de ellas es que son voltaje dependientes. La otra característica, uso dependiente. ¿Qué significará voltaje dependiente? Significa que estos fármacos van a tener preferencia por células que despolarizan a menos 60 milivoltios. Van a tener preferencia, van a bloquear primero células que despolarizan a menos 60 milivoltios. Y muy poquito por células que despolaricen a menos 90 milivoltios. Vamos a ver quiénes lo hacen en cada forma. ¿Okay? Si yo voy a hablar de despolarización, voy a recordar que este es el potencial de una célula nerviosa. ¿Se acuerdan? Menos 90 milivoltios, se despolariza gracias a canales al sodio, se repolariza por el potasio. Pero ¿cuáles son los potenciales de acción que a mí me interesan ahora? Un poquito más dibujado. ¿De quién es este potencial de acción? Nódulo sinusal, aurículo ventricular y haz de His. Si yo tengo un corazón, nódulo sinusal, aurículo ventricular, haz de His y la red de Purkinje.
poquito mal dibujado. ¿Está bien? O sea que eso que yo dibujé ahí, ¿qué es? Sinusal, auriculoventricular, haz de Gisi Purkinje. ¿Qué características tienen estas células? Ellas son capaces de despolarizarse sin que nadie les estimule. Si despolariza nódulo sinusal, es el que despolariza a mayor frecuencia de disparo. Si él despolariza, todo esto de acá conduce solamente el impulso eléctrico, no es capaz de despolarizar. Si viene el Trypanosoma cruzi y se lo come al sinusal, va a despolarizar auriculoventricular a frecuencias menores. Si este se lo comió Trypanosoma cruzi, casi ya incompatible con la vida, ADI despolariza 20, 40 latidos minuto, muy poco. Este no anda, ADI lo hace a 20, casi incompatible con la vida. ¿Qué estoy diciendo? Que todo este sistema automático despolariza, todo tiene la capacidad. ¿Quién manda? Sinusal. ¿Cómo es el potencial de acción de ellos? Tiene esta forma. ¿Cuánto es su potencial umbral? Menos 60 milivoltios. Y si yo les pregunto, ¿quién es el ion responsable de esa despolarización de la célula automática? ¿Cuál es la respuesta? Sodio. Calcio. Se llaman canales calcio-sodio. Calcio. El calcio. Vamos a pensar. Yo voy a bloquear canales tipo L del calcio que despolarizan a menos 60 milivoltios. ¿Qué va a pasar en este corazón si yo le bloqueo acá el canal al calcio? Cuando este nódulo sinusal es el que da la frecuencia de disparo, ¿qué puede pasar? El nódulo sinusal despolariza esa frecuencia. ¿Qué pasa si yo le bloqueo el canal al calcio acá? ¿Cómo? Que no despolariza. Bueno, que no. Pero ¿cuál es el resultado? Que no haya esa contracción. No, él no contrae. No cuesta la zona. A ver. No es contractilidad si él no contrae. Él impulsa, él genera impulsos eléctricos que van a viajar para que las aurículas se contraigan, después los ventrículos y yo expulse mi volumen minuto. Solo una célula automática. Potencial de acción de célula automática es esto. ¿Qué pasa si le bloqueo su canal al calcio que es tipo L? Arriba esa mano. Cuando lo hacemos con 11:30 se duerme, ¿no? Vamos a ver. Disminuye frecuencia de disparo. ¿Entendió? ¿Cuál es el efecto farmacológico? Si yo a todito le doy un antagonista al calcio ahorita y tu frecuencia estaba en 80, la va a bajar a 70, 60 o 50. Sí. Bloqueo el nódulo sinusal que despolariza a menos 60, disminuye frecuencia de disparo, por lo tanto disminuye frecuencia cardíaca. Si disminuye frecuencia cardíaca, ¿para qué lo voy a usar? Taquicardia, taquiarritmia, y pasa a ser el grupo 4 de los antiarrítmicos. Antiarrítmicos, el grupo 2 son beta bloqueantes, ya hemos avanzado. El grupo 4 son los antagonistas del calcio. El grupo 1 van a ser bloqueadores del sodio, ya lo vamos a avanzar. Y el grupo 3 es un fármaco solito que se llama miodarona, que tiene el mecanismo de acción de todos juntos. ¿Okay? Ahora, el bloqueado del canal al calcio, el nódulo sinusal, y disminuye frecuencia de disparo, disminuye frecuencia cardíaca, útil en taquiarritmia. ¿Qué va a pasar si la frecuencia ya está en 50? Está en 50 de mi paciente y le doy un antagonista de calcio. ¿Qué va a pasar? La va a bajar más, ¿no ves? Pero él tiene una segunda característica. Uso dependiente. ¿Qué significa uso dependiente? A mayor uso, mayor bloqueo. Y ahora quiero que me atiendan este concepto. Entonces, paciente 1, en este momento,
tiene 100 latidos por minuto, taquicardia. Mi paciente 2 es un alumno mío que está durmiendo acá y tiene 68 latidos minutos. Tiene 60. ¿Cuáles canales del calcio se usan más? ¿El de 160 o el de 68? Porque cada latido entra el calcio y después se va. Entra el calcio y después se va. ¿Quién usa más los canales del calcio? ¿Mi paciente con 160 o con 168? Estos fármacos tienen afinidad uso dependiente. A más uso, más bloqueo. Entonces el bloqueante del calcio, ¿a quién va a bloquear más? ¿A este o a este? ¿Al 1 o al 2? Okay. A este le va a bajar la frecuencia y este probablemente se la mantenga. A más uso, más bloqueo. Menos se usa los canales del calcio, menos se bloquea. Eso le hace ser protector cardíaco. ¿Se entendió? Más o menor riesgo de bradicardia. Menor riesgo de bradicardia. Mientras que un beta bloqueante bloquea el beta y bloquea y bloquea. No le interesa si ya está bradicardia. Antagonista del calcio, menos probabilidad de bradicardia. Ojo, todavía pueden hacer taquicardia, pero o bradicardia. Su probabilidad es mucho menos. Esa es una característica extremadamente importante. ¿Ya? Uso dependiente. Sigamos. ¿Qué otra célula despolariza a menos 60 milivoltios? El sinusal, el aurículo ventricular y el haz de His. Si el sinusal no anda, el aurículo ventricular le vamos a bajar o al haz de His. 1. ¿Qué otra célula despolariza a menos 60 milivoltios? ¿Qué es eso? Músculo liso del vaso. Músculo liso del vaso. Si entra calcio, ¿qué pasa con el músculo liso del vaso? Se contrae. ¿Y si le bloqueo el calcio? Entonces, ¿qué van a producir ellos? Vasodilatación. Si hay vasodilatación, ¿quién disminuye? Y si disminuye la ARPB, ¿quién disminuye? ¿Para qué lo usaría? ¿Hipertensivo o antihipertensivo? ¿Me gusta más? Antihipertensivo. Vasodilatadores fantásticos, ya lo vamos a mirar. ¿Quién más despolariza a menos 60 milivoltios? Voy a borrar. ¿Quién le da la irrigación al corazón? Y viene la cava y acá sale aorta, ¿verdad? Y de la aorta, un poquito mal dibujada, viene el pobre coronaria, ¿no ves? La derecha, la izquierda, la circunfleja. Bueno, esas son coronarias. Resulta que a esta coronaria había un trombito aquí en la aorta, una placa, subió la presión y se la alargó a la coronaria. Embolizó, se llama cuando una placa se desprende, y esta es ancha y esta es delgadita. Vino y se nos enclavó aquí. Pero dejó un poquito todavía de espacio para que pase la sangre. En lugar de pasar mucha sangre, pasa menos porque hay un trombito, pero algo pasa por ahí. Toda esta área que recibía el oxígeno, ya no le llega mucha sangre, le llega poquito. ¿Qué se llama la falta de oxigenación? Primero isquemia. Hipóxia no hay nada. Esta área está isquémica. ¿Qué característica tiene el área isquémica del corazón? Todavía le llega algo de sangre. Apréndanlo esto por forever. Toda área isquémica se comporta como célula automática. ¿Cómo, profesora?
va a generar impulsos eléctricos anormales y va a ser arritmia. Vamos de nuevo. El corazón estaba bonito, pero justo, mira, o hay un vasoespasmo o un trombo, pero que no la tapó completamente. Si lo tapó, es infarto y esa área ya se muere, se necrosa. Pero acá está isquémico. Todo foco isquémico va a generar impulsos eléctricos anormales. O sea que esta área de aquí me va a formar ese impulso eléctrico. Mal dibujado un pobre electro, la onda P, que es la despolarización de las aurículas, el QRS, onda T, que es la repolarización, y eso se va repitiendo, ¿verdad? Cuando ves el electro, está todo bonito así, y de pronto aparece este, y se repite cada cierto tiempo. ¿Qué es eso? Impulso eléctrico anormal, se llaman transistores, el QRS es más ancho, pero todos son igualitos. ¿Por qué? Porque aquí hay un foco isquémico, ahí hay un foco isquémico, y la isquemia que hizo generó ese potencial de acción. Ella se comportó como una célula automática y compite con el marcapaso normal. Resulta que este pobre corazón por aquí también había tenido otro foco isquémico. Este genera uno diferente. Y lo voy a tener por acá, y lo voy a tener por acá, y lo voy a tener por acá. Ya después le voy a mostrar en multimedia la otra clase. Y uno ve el QRS normal, onda electronormal. Primero tienen que ver mucho de electronormal. Después ve esta onda rara y se repite. Toda vez que se repite es el mismo foco isquémico. ¿Puedo tener 2 o 3 focos isquémicos? Sí. ¿Qué características tiene un foco isquémico? Genera impulsos eléctricos anormales, se comporta como célula automática. ¿Y por qué se caracteriza el foco isquémico? Porque despolariza a menos 60 milivoltios. O sea que estos focos isquémicos despolarizan a menos 60 milivoltios. ¿Y quién es el responsable de esta despolarización si se comporta como célula automática? Calcio. ¿Qué va a pasar si yo le bloqueo ese canal al calcio? Bloqueo los impulsos eléctricos anormales. Por eso ellos son, además de vasodilatadores, antiarrítmicos. ¿Para qué arritmias me sirve? Para las arritmias, que solo fue por nódulo sinusal, porque me tomé mucho café. Yo no tengo arritmia, pero me tomé mucho café y tengo taquicardia. Y veo mis taquicardias, todas son del nódulo sinusal. Me las va a controlar. A mi presión me la va a bajar. Pero si tengo isquemia, porque le falta oxígeno a estas coronarias, también va a bloquear las arritmias por focos isquémicos. O sea que esto va a ser el bloqueo de las arritmias por focos isquémicos. A ver, vamos de nuevo. ¿Qué mecanismo de acción tienen estos fármacos? Bloqueo competitivo reversible por los canales del calcio tipo lentos. ¿Cuáles son las dos características para que ellos puedan actuar? Voltaje dependiente. ¿Qué significa voltaje dependiente? Que van a tener afinidad por células que despolarizan a menos 60 milivoltios. ¿Quién despolariza a menos 60? Nódulo sinusal. Si vos le frenas al nódulo sinusal, ¿qué efecto vas a tener? Disminuye frecuencia cardíaca sinusal. Este, mal dibujado, es sinusal. Este no es sinusal. Cuando vos ves taquicardia, porque ustedes se tomaron mucho café, los discos son igualitos, puede ser delgadito, pero más seguido. En lugar de tener 70 latidos, tenés 140. O si los largo ahorita a la cancha a correr, y solo va a subir la frecuencia y no hay isquemia cardíaca, todos van a ser QRS normales, delgaditos, bonitos, uno tras otro. Esa es taquicardia sinusal. ¿Dónde más? ¿Quién más despolariza menos 60?
Y si no le deja entrar el calcio, y si hay vasodilatación, son antihipertensivos. Sí. ¿Quién más depolariza menos 60? ¿Qué son focos isquémicos? ¿Qué es un foco isquémico? Áreas del corazón donde no le llega buena oxigenación. ¿Quién oxigena al corazón? Coronaria. ¿Y por qué le va a llegar menos? Denme 2 motivos. ¿Ah? Un vasoespasmo, ese es el más complejo. El paciente es delgado, colesterol, triglicérido normal, no tiene placa y ¡pum! Hace un vasoespasmo coronariano. ¿Y el otro? Disminuida la luz. Hay una patología interesante que yo la vi solo 2 veces en mi vida. Se llama puente miocárdico y ese paciente nació con una malformación. Sus coronarias están metidas en el músculo cardíaco. A ver, quiero que piensen. ¿Qué pasaba con este hombre cuando hacía ejercicio? El corazón se contrae, ¿no ven? Y justo tenía una malformación y la coronaria, en lugar de estar por fuera, estaba metida. Por eso se llama puente miocárdico. Si él hace ejercicio, ¿qué le pasa? Le duele el pecho y es toda la clínica de un infarto, porque cuando se contrae el corazón, la coronaria también, porque está en un mal lugar. Llegaba ese hombre porque jugaba al fútbol. Ya añoso se dio más cuenta, ¿no? Infarto. Llegaba a la emergencia, hacían todas las enzimas de infarto y no había tal infarto. Sus coronarias limpias. No había vasoespasmo, lo trataban como vasoespasmo. Hasta que hicieron una arterioangiografía y vieron que esa coronaria está metida en el músculo. ¿Qué se le recomienda a ese paciente? Vivir tranquilo, caminando sin hacer ejercicio. ¿Se entendió? Coronaria limpia, 40 años tenía. De antes no lo sentía. Por ahí el chiquito se cansaba un poco, pero nunca fue muy atlético. Y ahora que se le ocurrió jugar al fútbol, acababa en la emergencia. 2 veces acabó en la emergencia. Hasta que le hicieron la arterio, porque nadie entendía. Lo trataban como vasoespasmo. Y dejaba y se tranquilizaba y se dilataba su coronaria y se ponía bien. Le dejo no un vasodilatador. ¿Se entendió? Pero eso es inusual. Se llama puente miocárdico. Eso es congénito. Congénito, él nació así. No se puede meter mi coronaria al músculo, sino que ya nació así. Eso es congénito. Pero es inusual. Vamos de vuelta. Foco isquémico, un área del corazón que le faltó oxígeno por un vasoespasmo, que a veces son los transitorio y solito, hace esto, a veces queda sostenido. O porque la luz del vaso está disminuida por placas de ateroma, ¿no? Esas son las 2 causas. Esto es previo a un infarto. Si la isquemia se mantiene, este corazón, esta área se infarta y queda un infarto, necrosis, muerte. Esa partecita del corazón, cuando él se contrae, queda como un cartón, ni se contrae ni se relaja. Entonces, a la vez que va a expulsar menos cantidad de sangre y disminuye su porcentaje o fracción de eyección. Porque no se puede, si mi corazón se contrae bien, expulsa todo. Corazón entrenado. Pero este otro que no está entrenado y que se infartó un área, se contrae no mucho y expulsa menos. Esta área ya no va a trabajar. ¿Qué es lo que se hace aquí? O se pone un stent, o se hace una revascularización, un puentecito de aquí hasta allá. Eso se pudiera hacer si se infartó. ¿Okay? Pero ahorita estamos en isquemia nada más. O sea que estos fármacos me sirven en las taquicardias sinusales, me sirven para disminuir presión arterial y me sirven para bloquear las arritmias por isquemia. Hasta ahí, menos 60 milivoltios. Hay células que depolarizan a menos 90 milivoltios. ¿De quién es este potencial de acción? Si no me dicen, los mato. El corazón es mucho. ¿De quién es esto? Miocardio, aurícula y ventrículo. Miocardio también es sinusal o no. Aurícula y ventrículo.
¿Y él despolariza a cuánto es su potencial umbral? Hay libros que te ponen menos 85, menos 90 milivolts. ¿Y de quién depende esta despolarización? ¿Ingreso de canales al sodio? Fase 0 de despolarización rápida. Acá hay una discreta salida de potasio y esta de aquí que se llama meseta, canales lentos del calcio. ¿Y qué permite ese ingreso de calcio en aurícula y ventrículo? Se puede encontrar diferente la aurícula y Actina y miosina se contraen, se entrecruzan y hay contracción. Gracias a quién? Al calcio. Después se va a relajar y otra vez la repolarización. Ellos despolarizan a menos 90. Estos fármacos tienen prioridad por células que despolarizan a menos 60, pero también a algo afectan a la de menos 90. Pregunta, ¿quién despolariza a menos 90? Aurícula y ventrículo. Y la red de Purkinje también entra aquí. Sinusal, auriculoventricular y ADGIS despolarizan a menos 60, pero Purkinje despolariza a menos 90. ¿Qué va a pasar? En esta gráfica, si yo le bloqueo sus canales al calcio, fuerte, la contracción no va a ser mantenida. disminuye la fuerza de contracción. Podemos decir que son, ¿qué se llama? La contractibilidad. Son inotrópicos, no me venía la palabra, inotrópicos negativos. ¿Qué es inotropismo? Contractilidad. Inotrópico negativo, baja la contractilidad. Disminuye la contractilidad, son inotrópicos negativos. ¿Quién es inotrópico positivo? El café. Me aumenta la contractilidad, me aumenta la frecuencia. Un Red Bull, me estimula y aumenta. Estos son inotrópicos negativos. ¿Qué más puede ser inotrópico negativo? Todo fármaco relajante muscular, todo lo que sube GABA, ansiolíticos, sedantes, hipnóticos, anticonvulsivantes. Bien, disminuye la contractilidad y en la red de Purkinje igual, pero disminuye frecuencia de disparo, pero para que él actúe, no tendría que estar actuando todo esto del corazón. Ya está casi la orilla del caso. Porque este te va a dar 10 latidos por minuto. ¿Quién vive con 10 latidos? Este se está yendo. ¿Quedó? Bien. Entonces los antagonistas del calcio ya tengo mecanismo de acción, sus dos características para actuar. Voltaje dependiente, uso dependiente. Ya sabemos qué va a hacer en cada lugar y ya sabemos su indicación. Ahora vamos a ir a clasificar. Los efectos farmacológicos de los antagonistas de calcio. ¿Cuál es la respuesta? Cronotrópico, negativo. ¿Qué más? Vasodilatadores. ¿Qué más? Antiarrítmicos en foco isquémico. Útil en taquiarritmia sinusal. Y bajan la contractilidad. Potenciales de acción los van a revisar bien porque es lo que vamos a usar después en arritmia. ¿Cómo voy a clasificarlo? Silencio. Antagonistas de calcio, grupo 1. 1 es con números ordinales. Grupo 2 y grupo 3. El grupo 2 se caracteriza por ser lo más potente vasodilatador. Nadie le gana como vasodilatador. Voy a empezar por el 2. A ese grupo 2 le vamos a llamar dihidropiridinas. Esa es su molécula química, pero así la conocemos todos. Le van a decir, a ver, vele una dihidropiridina. Ya sabe que es un antagonista del calcio del grupo 2. Esas dihidropiridinas son las más antiguas. 1,
2, 3. 3 generaciones. Primera generación, segunda generación y tercera generación. Primera generación es el fármaco más antiguo, se llama nifedipino. ¿Quién le gana al nifedipino a vasodilatar? Nadie. Es el más efectivo. Pero ¿qué ocurre? Aquí es su efecto, ¿no? Es vasodilatación. Resulta que antes, cuando el paciente tenía angina de pecho y le dolía el corazón, porque eso genera dolor, la isquemia, vos le veías que agarraba una cápsula de nifedipino, la pinchaba o la mordía y se la ponía debajo de la lengua porque es muy liposoluble. Yo todavía esto lo he visto hacer. Entonces se sentaba el paciente, agarraba su cápsula de nifedipino debajo de la lengua y hacía esto. Como que le calmó. Y lo veías al paciente rojo como un tomate. ¿Por qué? Por la vasodilatación, así de poderoso. Y como es liposoluble, debajo de la lengua se absorbe. ¿Qué pasó con ese nifedipino? Él hacía una vasodilatación brusca y marcada, tanto que le dejaba de doler al paciente apenas poniendo debajo de la lengua algo. ¿Qué ocurre si hay una vasodilatación brusca? Estos pacientes hacían una terrible hipotensión. El vaso dilatado. Si el vaso se dilata, retorna menos a sangre, el corazón trabaja menos, ¿no ves? Pero ¿qué pasa si hay una hipotensión brusca? Se activa aquí en... te voy a dar al simpático. ¿Quién iba a sentir al simpático? El simpático que libera, ¿no? Adrenalina. ¿Cuáles son sus dos órganos favoritos? El corazón y los vasos. En el vaso hace vasoconstricción, pero ¿cómo está este vaso ahorita? Está vasodilatado, entonces no va a responder. ¿A quién le queda? Al corazón. Inventa uno, ¿y qué va a hacer? Aquí no los infartaba y los mataba. A ver, ese corazón está de apenas porque tiene angina de pecho. Sus coronarias están ahí nomás. Se hizo contracción la coronaria, dilaté coronaria con el fármaco. Ay, dice el paciente. Hacían eso, se ponían rojo y a veces lo veía y se morían. Muchos. ¿Por qué? Porque la vasodilatación fue tanta que le calmó el dolor. Pero el simpático se activó y un corazón frágil que le aumenten sus 4 propiedades está en intravenifásico. ¿Entendió? Por lo tanto, este nifedipino, droga de oro, se lo retiró del mercado. Y hoy en día hace rato ya lo han vuelto a poner porque es un fármaco de oro, solo liberación sostenida. Que se libere lentito, lentito. Entonces ya no lo puedo poner debajo de mi lengua porque ahí no es sostenido. Y lo usamos en pacientes que tienen angina, sí. Lo podemos usar en hipertensión arterial. Antianginoso yo preferiría otro, pero este nifedipino solo se lo usa en liberación sostenida. Tenemos de 10, tenemos de 20 miligramos. Prohibido ponerlo debajo de la lengua, prohibido abrir la cápsula, porque él tiene una cubierta para ir liberándose sostenidamente en 12 horas. Se puede usar cada 12 horas. ¿Ya? ¿Y en preeclampsia o eclampsia? Usamos mucho en preeclampsia el nifedipino, porque como bloquea canales al calcio, al útero lo relajaba y le baja la presión a la paciente. Estás hablando ya de que estoy cerca del parto, ya no tienes riesgo de crecimiento intrauterino ni malformación. Es un fármaco de emergencia y lo puedes tener incluso endovenoso. Pero a él le superó el abetalol. Pero si no tenés otro, puedes usar. Incluso el nifedipino, en estas pacientes de preeclampsia lo usábamos hasta intravaginal, porque como es liposoluble lo usábamos como óvulo. Siempre liberación sostenida. Pero ya nunca más usamos el de acción rápida, ¿ya? Entonces, ¿qué saben de nifedipino? Que es un poderoso vasodilatador. Tan vasodilatador que ¿qué puede producir?
Taquicardia refleja. ¿Por qué? Por hipotensión brusca. ¿Cómo lo usamos hoy? Solo liberación sostenida cada 12 horas. Contraindicado, ¿puedo usarlo como antiarrítmico? ¿Al nifedipino, al grupo 2? No. Antiarrítmico solo va a ser el grupo 1 y el grupo 3. Si no son tan vasodilatadores. Estos dos son antiarrítmicos. Los antiarrítmicos dentro del grupo 4 está solo el 1 y el 3. Este por el que empecé son los más poderosos y los más antiguos. Nifedipino. Resulta que después del nifedipino, que hoy se usa todavía en liberación sostenida, aparece una segunda generación de un fármaco de oro, amlodipino. ¿Quién conoce amlodipino? ¿Quién ha usado un amlodipino? ¿Quién ha usado un amlodipino en sus pacientes? ¿Qué ventaja tiene sobre el nifedipino? Él ya es de acción sostenida. Su semivida es larga. 1 por day. Voy a tomar uno por día y nunca me va a hacer una hipotensión brusca. Amlodipino. Amlodipino empezamos usando 2,5 miligramos. Podemos usar 5 hasta 10 por día. Esa es su franja terapéutica. Excelente antihipertensivo. Me va a cubrir 24 horas. ¿Qué efecto adverso voy a tener? Me disminuye mucho la presión diastólica. El amlodipino, por eso usaba mucho cuando hacíamos COVID, hipertensión con un componente diastólico mayor. ¿Qué problema voy a tener con un vasodilatador de este tipo? Tiene mucha afinidad por vaso. La sangre de mi dedo gordo tiene que subir a mi corazón in 1 minute, ¿cierto? Sube un poquito, cierra una válvula, sube otro poquito y cierra. Pero si yo vasodilato, la sangre se queda, ¿verdad? ¿Y qué efecto adverso tiene el nimodipino? O amlodipino, nimodipino es su hermano. Edema pretibial, los tobillitos hinchaditos del paciente al final del día o a la tarde, pero no amanece así porque amanece acostado, ¿verdad? Y el paciente lo mira, edema perimaleolar en los maleolas, en los tobillos. Está perfecto el paciente, nunca te teniendo líquido, pero le ve los zapatos, te muestra el zapato, mire, y dice, me pongo mi sandalita a la mañana y a la noche ya no la puedo volver a usar si me la quité porque mis tobillos son unas empanadas, solo el tobillo. Y ese paciente va a la farmacia, ¿y qué le dan en la farmacia? Mire, mi tobillo hinchado. Adivine, ven adivinador, hay que agarrarlo del coto a alguna de farmacia. Un diurético, ¿no? Debe haber uno poderoso. ¿Qué le dan? ¿Qué le pasa a ese paciente que está vasodilatado y que encima le da una furosemia? Se va a infartar, porque va a ser una hipotensión terrible, el simpático se le va a activar y va a ser taquicardia. ¿Se entendió? Ya. Entonces no se olviden nunca ese efecto adverso, el paciente lo debe saber, que se le pueden hinchar los piecitos. Si está sentado todo el día se le va a hinchar seguro. Si está caminando, no. Generalmente no, no sé que se quede parado. ¿Qué recomendación le vas a dar al paciente que va a tomar amlodipino? Cada tanto los piecitos arriba. Le vas a preguntar, ¿usted amanece así? No. Amanecen bonito mis pies, es sobre el día. Y ahí le pregunta si está siempre sentado, que suba los piecitos o si está parado. El caminar me ayuda muchísimo al retorno venoso. ¿Está bien? Entonces, amlodipino hoy en día es un buen vasodilatador. El grupo 2 lo usamos como antihipertensivo, no lo usamos como antiarrítmico, ¿verdad? Este va a ser un buen vasodilatador por un mecanismo que no tiene nada que ver con un IECA, con un mecanismo que no tiene nada que ver con un beta bloqueante. Entonces lo pudiera combinar. Fíjense que estamos vasodilatando por muchos mecanismos. Efecto alfa, receptores beta, en este caso canales al calcio, falta nitrato y nitrito. Amlodipino. Nimodipino de 10 y 20 miligramos en vía oral y ampolla de 60 miligramos.
El nimodipino tiene una característica, tiene una afinidad por arteria cerebral muy alta. Entonces, rápidamente, la gente que pensó, si tiene afinidad por arteria coronaria, ¿para qué usarían? ¿A quién le bajas un riego cerebral? Coronaria, dije, ¿no? Es cerebral. ¿No? Cerebral. ¿Ah? No. Fíjense que si te olvidas de algo, ay, se te falta riego cerebral. Si te vas envejeciendo y te olvidas de todo, riego cerebral. Entonces cumplís 60 años y te ponen a todo el mundo el nimodipino. No tiene efecto. El nimodipino que usamos en vía oral, que es vasodilatador cerebral, su efecto es malo. ¿Okay? ¿Para qué se usa el nimodipino? Donde sí tiene efecto cerebral es cuando el paciente ha hecho una hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? Ese es un ACV. Hagamos de cuenta que este fue el sangrado mal dibujado, ¿ya? Es una hemorragia subaracnoidea. Y cuando había un sangrado, toda el área adyacente al sangrado tiende el cuerpo a hacerlo más pequeño, ¿no ves? Entonces esta área de penumbra se llama alrededor, hace un vasoespasmo reflejamente. Si el área, esta era la hemorragia, el área del contorno de la hemorragia reacciona, hace vasoespasmo tratando de circunscribirlo a esa zona, y ese vasoespasmo coronario puede agravar la hemorragia. Y el vasoespasmo es por ingreso de calcio. Y acá, si yo le bloqueo el canal al calcio con un fármaco que tiene afinidad a nivel cerebral, se llama nimodipino. Y esa es la indicación de oro del nimodipino. Para que sea efectivo, hay que usar ampolla de 60 miligramos, viene de 30 y de 60 la ampolla, pero cada 4 horas y por 21 días. Casi nadie lo hace porque sale caro. Pero es solo para hemorragia subaracnoidea. Es una indicación de oro. ¿Qué es lo que hace el fármaco? Disminuye el vasoespasmo del contorno de la hemorragia subaracnoidea, protegiendo al paciente que no haya más sangrado. Porque cuando hay sangrado hay que esperar que se reabsorba solo o se opera, ¿verdad? En este caso el nimodipino es patrón oro para disminuir la secuela en una hemorragia subaracnoidea, siempre y cuando use dosis alta y cada 4 horas. Ustedes van a ver en las terapias, nimodipino 1 por día, no sirve para nada. Tiene que ser alta dosis y cada 4 horas y los 21 días. En vía oral se la usa mucho para riego cerebral, paciente que tiene tinnitus, le dan nimodipino, le estoy vasodilatando para que llegue más sangre. Eso no está comprobado que sea efectivo. Por lo menos psicológicamente te va a ayudar a que te den algo para mejorar la oxigenación. Amlodipino, nitrendipino, nicardipino, nimodipino, nitrendipino, nicardipino. Amlodipino es el único que usa. Nimodipino se usa, ya les di las 2 indicaciones. Nitrendipino lo usamos. Y de acá a tercera generation, mucho más nuevo, mucho más caro, lecarnidipino. También de liberación sostenida y con menos riesgo de hacer hipotensión. Con menos riesgo de hacer hipotensión y menos riesgo de hacer efecto de rebote. Hasta ahí, ellas son las hidropiridinas. Tengo mecanismo de acción y efectos farmacológicos. Y yo les pregunto, ¿qué reacciones adversas tendrán de forma general estas hidropiridinas, que como vasodilatadores son las más potentes? Hipotensión. ¿Prevenible o no prevenible? Hay que dar menos dosis. ¿Y la hipotensión viene con qué? Taquicardia refleja, puede haber cefalea, enrojecimiento, edema perimaleolar. El cardia se cierra gracias a quién, después de comer, al calcio.
estos fármacos, como son antagonistas de calcio, muchos pacientes tienen reflujo. Muchos pacientes tienen reflujo. Otros tienen diarrea, porque no hay la contracción pancreatina. Otros suelen tener diarrea. ¿Dónde más puede afectar estos fármacos? Acá su compañero decía en una preeclampsia, porque anda con su libro y lo anda leyendo, no porque haya razonado. No, que eso cuando estaba en la tele eso leí. Lo viste, lo Ajá, leí. que se Ya. utiliza para ambulancia. Es una indicación. ¿Por qué? Porque como él disminuye el calcio, el útero se relaja y a la presión la va a bajar. Entonces una preeclampsia es una paciente que tiene la presión alta y tengo amenaza de parto prematuro y tengo que evitar que entre en eclampsia. Eclampsia ya es con convulsión y es un fármaco que se usa, ¿sí? ¿Por qué? Por partida doble, porque va a relajar el músculo liso uterino y además va a bajar la presión y no va a ser dañino para el feto. Sí se puede usar, ¿verdad? Sí se puede usar. Yo preferiría un labetalol que ya lo tenemos endovenoso, antes no lo teníamos. ¿Qué otro efecto adverso puede tener? Edema perimalular, hipotensión, taquicardia refleja, reflujo, diarrea puede tener. Esos son los más importantes. Bien, ahora nos vamos al grupo 1. El grupo 1 se llama aril o fenilalquilaminas. Es lo mismo. Aril es lo mismo que fenil. Este es su nombre químico, alquilamina. Y este fármaco se llama verapamilo. Estos fármacos tienen de preferencia su actividad a nivel de célula automática y a nivel de ventrículo, aurículas y ventrículo. ¿Qué es lo que ellos van a producir? Ellos van a disminuir trabajo cardíaco, disminuye frecuencia cardíaca, disminuye o bloquea los focos isquémicos, arritmia, por lo tanto se usa en taquiarritmia o en arritmia por extrasístole por focos ectópicos. Verapamilo. El vasodilatador ligero, apenas, nunca yo lo usaría como antihipertensivo, pero es antiarrítmico y baja un poquito presión arterial, pero no es un antihipertensivo de primera elección. Él se caracteriza por ser un antiarrítmico. Y su hermanito, interesante, es que el verapamilo da estreñimiento. Mientras que el grupo 3, que son las benzodiazepina. Tía significa que tiene un grupo azufre. No he dicho benzodiazepina. Benzodiazepina es alprazolam, diazepam. Estas son benzodiazepina. Tía significa que tiene un grupo de azufre. ¿Ya? Y aquí está el diltiazem, que es su hermanito. Verapamilo y diltiazem son hermanitos. Bloquean canales al calcio. Son antiarrítmicos, el grupo 1 y el grupo 3 son antiarrítmicos, y dentro de la clasificación de antiarrítmicos son del grupo 4. ¿Ya? Bloquean canales al calcio, útiles en taquiarritmia, útiles en arritmia por focos ectópicos, disminuyen ligeramente la presión arterial, mas no son grandes vasodilatadores. Ni van a hacer reflejamente acción simpática, como si haría este grupo 2. ¿Quedó claro? Ya. Verapamilo me da estreñimiento y diltiazem da diarrea y tienen el mismo mecanismo de acción. El grupo 1 y el grupo 3, a ver, ¿qué se les ocurre por mecanismo de acción? Muy poco, pero pudiera haber bradicardia, ese es el más importante. ¿Y la bradicardia es por mecanismo de acción o por qué? Bradicardia por mecanismo de acción, hay que bajar 2. Los dos se utilizan en ampollas
Verapamilo es más usado. Controlamos una taquiarritmia en un paciente internado y después lo despachamos a su casa con el mismo fármaco por vía oral. Nifedipino ya avanzado, ok, sostenido, creo que está todo. Amlodipina hasta 10 miligramos, ya está. Lecarmidipina con la comida, eso falta. Verapamilo, las dosis. La ampollita viene de 5 miligramos en 2 ml. Verapamilo. Muy útil en pacientes que están internados y que nos están haciendo arritmias. Luego lo vas a despachar a casa y en comprimido viene de 80 miligramos. Podemos administrarlo incluso cada 8 horas, hasta 320 miligramos. 80 miligramos. Y en ampolla, ¿qué característica tiene? Hay que hacer una dosis de impregnación. ¿Qué es dosis de impregnación? Tiene un VA de alto, hay que impregnar compartimiento y recién él va a poder ir actuando, ¿ya? El gran problema que yo he visto en pacientes con verapamilo es que hacen estreñimiento, bien importante. ¿Qué va a pasar si el paciente está estreñido? ¿Hace esfuerzo o no para defecar? Y al hacer el esfuerzo para defecar, su arritmia se puede complicar. Y muchos han provocado muerte, ¿no? Por el esfuerzo, si es que las coronarias estaban debilitadas. ¿Ya? Entonces, si vas a hacer verapamilo, ¿cuál sería la recomendación al paciente? Puede haber estreñimiento. Si hay estreñimiento, va a avisarnos y probablemente hay que ayudarle con su comida. Lo primero es la comida, ¿verdad? Fruta, vegetales, fibra, y después laxantes osmóticos. Probablemente se tenga que ayudar con... Para mí el laxante osmótico de mi elección es la leche magnesia, porque el magnesio que vaya le va a venir bien. El magnesio además es antiácido, no es aluminio, es magnesio y le ayuda en todo el magnesio. Incluso pacientes con arritmia, el magnesio es fantástico. Ayer atendí a una paciente que ella ya está con 30 y pocos años, es una diseñadora muy famosa, y ella de nacimiento tenía una doble canal a nivel cardíaco, una doble señalización en el canal para la conducción de los impulsos eléctricos. Era como un Wall-Parkinson-White. O sea que su sistema de conducción, que yo les digo venodo, sinusal, auriculoventricular, ADI 15, tenía uno paralelo y por ahí se conducían impulsos eléctricos. Entonces ella tiene arritmia desde niña. Hicieron una ablación. ¿Qué es ablación? Todo ese camino de conducción lo queman y lo bloquean por un catéter. Eso lo hicieron en Argentina. Y eso ya lleva unos 8 años que hicieron esa maniobra. Con eso teóricamente no usa fármaco. Pero después quedó con una arritmia de base, ¿no? Y dentro muy estresada ella porque su trabajo es muy demandante. Vino al consultorio, vino con mucho estrés, que subía de peso, su cortisol en las nubes, inflamada, evacuaciones no tan frecuentes. Entonces empezamos a trabajar y modulé bastante estrés y a ella le di dosis alta de magnesio. Le hice un magnesio aspartato y se lo di 2 veces al día. Ya llevaba 2 meses y le toca el chequeo cardiológico que la ve el cardiólogo una vez al año, ya no tan seguido. Y ahí ella siempre discutiendo si toma o no su antiarrítmico. Y la última vez le convenció al cardiólogo que no lo necesita. Estaba sin el antiarrítmico. Va a su estudio, me trajo su holster de 24 horas y me dice, me felicitó el cardiólogo, me dijo, ¿estás tomando tu antiarrítmico? No, no he tomado. ¿Y qué has hecho? ¿No? Y muestra un poco, porque su arritmia, su estrés se la magnifica, pues no, el estrés te hace isquemia y ahí peor, y en ese corazón que tiene una ablación. Y eso la mantuvo bien, la misma vida, el mismo estrés, pero el magnesio, ¿qué hace? El magnesio es fantástico en arritmia. ¿Por qué? Porque es antagónico del calcio. O sea que el magnesio es un antagonista del calcio natural. Si tu paciente hace eclampsia, ¿qué ha leído que le dan? ¿Ah? La eclampsia se caracteriza por convulsión. Por eso, ¿pero qué fármaco le dan? No. No. Sulfato de magnesio, endovenoso, directo.
¿Qué significa? Y eso controla. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que el magnesio es el antagónico del calcio. ¿Se entendió? El calcio en estos pacientes es fantástico, le ayuda muchísimo al fármaco. ¿Y qué tienes que lograr? Que tome su antiarrítmico, pero que su dosis no sea tan alta, para que no le haga estreñimiento, para que no le haga vasodilatación, que no baje demasiado la presión y dar siempre menores dosis. ¿Está bien? Bueno, eso en cuanto al verapamilo. ¿Qué más? El verapamilo hace muy discreta bajada de frecuencia cardíaca. ¿En qué se puede usar además? Angina de pecho. Grupo 1 y grupo 3 en angina. ¿Por qué? Porque son vasodilatadores coronarianos. Son vasodilatadores coronarianos. Y la angina de pecho es mucho trabajo cardíaco y baja oferta de oxígeno. Coronarias no están dando oxígeno. Y si tú dilatas la coronaria, la oxigenación va a mejorar. Doctora, ¿y si tiene ahorita su crisis de angina, le pongo verapamilo? No lo elijo. ¿Por qué? Porque hay un grupo que se llama nitrato y nitrito, que su afinidad por coronaria es fantástica. O sea que si yo estoy en crisis de angina, voy a poner una nitroglicerina, que ya la vamos a avanzar. Ella tiene más afinidad por coronaria. Pero si es un paciente que tiene angina y voy a evitar crisis, verapamilo, diltiazem es un buen fármaco. Es antiarrítmico, es antianginoso y es antihipertensivo. Primera elección como antihipertensivo no, pero si tiene taquiarritmia va a ser antihipertensivo también y va a ser antianginoso. ¿Ya están dormidos? No se preocupen, el otro sábado no me van a ver. Ok. Si la bradicardia fue por exceso de atropina, es un buen fármaco. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Diltiazem, comprimidos de 60, 90, 120, misma indicación. Taquiarritmia, hipertensión, angina de pecho. Este suele hacer diarrea y el otro suele hacer estreñimiento, pero no todos los pacientes reaccionan igual. Nismodipino ya hablamos. Colorín colorado, hemos terminado